comenzamos el domingo anterior con Efesios, el martes le dimos continuidad. El martes se suponía que íbamos a arrancar, pero solo en la introducción se nos fue el tiempo, o sea, se nos fue casi una hora, solo en la introducción al libro de Efesios. Es riquísimo. No pretendemos cubrir todos los aspectos de Efesios en los domingos. Es por eso que nosotros le estaremos dando continuidad cada martes, por lo menos unos 2 meses estaremos hablando de Efesios, estaremos terminándolo, eso espero yo, pero aquí estaremos, yo considero que a lo mejor un mes y medio, hablando y predicando a través del libro de Efesios. Son predicaciones, aquí no es enseñanza, pero obviamente hay una mezcla de ambas cosas entre predicación y enseñanza. Padre mío, es en el nombre de Jesús que oro. Mi Señor, con humildad, con sencillez del corazón, te suplico, mi Dios, que alimentes tú la fe de los santos, que alimentes tú la fe de los creyentes que en este momento se sientan débiles, que les des un resplandor de tu esperanza a aquellos, mi Señor, que parece que están sin ella, que no tienen una salida, que no tienen una alternativa. Pero tú sigues siendo la esperanza viva para todo aquel que te invoca, Señor. Mi Señor nuestro, te pedimos también que los creyentes alrededor del mundo, creyentes hermanos santos, sean fortalecidos, sean prosperados, sean guardados. Y aquellos, Padre, que en países donde es prohibido que tu palabra sea expuesta, oramos, mi Señor, para que haya una sombra sobrenatural, invisible, de la cual ellos disfruten y puedan seguir esparciendo las buenas nuevas de tu palabra, las buenas nuevas de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de la redención, Señor. Dale gracia a esa gente, a esos hombres, a esas mujeres, en medio de ese ambiente social áspero, incrédulo, incluso de rechazo a la persona de Jesús. Dales a ellos la presencia y el poder y la autoridad para hablar de tu nombre en medio de esa sociedad. Y Dios, gracias por aquellos que vivimos en países como este, como Centroamérica, como Suramérica, en los que disfrutamos de la libertad. Perdónanos cuando no hemos sabido hacer uso apropiado de esa libertad que tú nos has regalado para seguir proclamando a Jesús, nuestro Redentor. Por los creyentes hemos orado, mi Dios. Por la iglesia de Cristo hemos orado, pero también por los que han de conocer a través de cada uno de nosotros, a través de estos creyentes santos, redimidos. Mi Dios, oramos para que la palabra de nuestros labios sea utilizada como una tremenda arma salvífica de reconciliación entre tú, mi Señor, y el incrédulo. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Amén. Rapidísimo, familia. Capítulo 1, versículos 3 hasta el 13, es la introducción de la que nos habló nuestro hermano Alex, hablándonos también un poquito de historia. Y hoy nos vamos a ir del versículo 15 hasta el versículo 23, una obra realmente interesante, porque todo lo que el apóstol ha venido haciendo es hablándoles al pueblo, hablándole a los creyentes en una carta que no es local, sino que es, por así decirlo, universal, en una carta que puede ser leída para cualquiera, en cualquier lugar, no para una iglesia en específico. Cuando uno mira las otras cartas, uno sabe que son cartas específicas. Por ejemplo, usted mira Filipenses y ahí en Filipenses dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Es una carta local.
Si usted sigue leyendo, seguimos con Colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y recuerde lo que dijimos el martes pasado, que la palabra Efesios no aparece en los originales más confiables, no aparece. Quiere decir que esta podría denominársele una carta universal y no local. Entonces, hablando ya en el versículo 15, Pablo tiene un regocijo en su corazón. Y el primer punto que yo quiero introducirles en esta tarde es que debemos de dar gracias a Dios por el progreso espiritual de los creyentes. Sí, debemos dar gracias a Dios por el creyente, por los creyentes que están creciendo en el Señor. Y es obvio que todos queremos que el pueblo de Dios crezca. Es obvio que nosotros como líderes queremos que los discípulos crezcan, que los creyentes crezcan, que no se queden en un estado de infantilismo, sino que crezcan. Y el apóstol en el versículo 15 dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, ¿sí?, y de vuestro amor para con todos los santos, versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora, el apóstol Pablo dice ahí entonces, hay dos cosas que él ha oído. Ha oído de la fe y ha oído del amor. Esas dos palabras usted las puede subrayar ahí, porque son consecuencia por lo cual el apóstol está dando gracias a Dios. Dice, haciendo memoria de vosotros en oraciones. Es nuestra responsabilidad, tremenda responsabilidad, estar orando por los santos en todo momento. Me encanta cuando puedo abrir el chat que tenemos de oración y uno mira así, se desglosan, se desplazan todos los motivos de oración, gente que necesita, gente con enfermedad, gente con intervenciones quirúrgicas, gente con estados críticos económicos, gente con relaciones truncadas en la familia, jóvenes descarriados, padres que piden oración por su hijo que está enfermito en casa, el esposo que pide oración por su mujer que tiene que ser intervenida, pastores que están pidiéndole dirección al Señor en ciertas áreas de su vida, dirección al ministerio, líderes que están pidiéndole al Señor dirección, Mire, es lindo cuando uno encuentra todo eso y podemos como iglesia interceder por los santos. Es una bendición, es un placer. Yo no entiendo cómo la gente no ha logrado apreciar lo que es la oración. Pero son dos elementos que están por ahí bien entrelazados. ¿Por qué? Porque cuando Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, está hablando de algo que es elemental. O sea, un creyente no puede dejar la fe de afuera. Todo lo que no proviene de fe es pecado, dice la Biblia. Lo que no provenga de fe es pecado. Entonces yo como cristiano me muevo en una esfera de fe. Tengo que moverme en una esfera de fe. Lastimosamente, los creyentes, y hablo de un 70% a lo mejor, se mueven más en el mundo de lo que ven, no en el mundo de la fe. Ahora, cuando hablamos de la fe en Cristo Jesús, hay montones de personas que dicen que creen en Jesucristo, pero no viven de acuerdo a lo que ellos creen. Por la fe en Jesús es esa fe que implican varios elementos. Y aunque el amor es uno de ellos, lo veremos un poquito más adelante, porque es lo que está diciendo el apóstol Pablo, el amor por Jesucristo es fundamental. O sea, tiene que crecer el amor producto de un encuentro con Él y producto de valorar y entender lo que Él hizo por nosotros. El amor por Jesucristo alimenta nuestra fe. Luego también es una constante negación. Por amor a Él, yo me niego. Por mi fe en Él, yo tengo una negación para conmigo mismo. Yo me niego a mí. ¿Por qué? Porque lo amo a Él y porque tengo una fe inamovible en Él. Otra cosa que me lleva a mostrar mi fe es el no negar o el aceptar el camino de la cruz. La Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bueno, yo tengo que seguir al Señor Jesús a través de ¿qué? De tomar la cruz cada día. ¿Cuál es la cruz? Bueno, es una cruz que está basada en la fe hacia el Señor Jesús, creyendo que cualquier tribulación, que cualquier angustia que venga, está supeditada a lo que Él permita. ¿Y cuál es esa cruz? Bueno, usted le podría poner nombres a esa cruz, pero la principal es aquella que nos acerca más a Jesús y que nos cuesta dejar.
nos acerca a Jesucristo, nos hace sentirnos cerca de su presencia. Y yo tengo que decir, esto es como una cruz para mí, esto no lo puedo dejar, me causa un peso sobre mí, pero yo tengo que soltarlo, yo tengo que quedarme ahí afuera de eso y seguir caminando con mi Señor, sabiendo que Él me ha pedido: tome su cruz y sígame. Y posiblemente también esa cruz pueda ser la crítica. Y posiblemente sea la negación de otros para con usted. Y posiblemente sea la falta de cordialidad con otros por causa de Cristo. Y posiblemente sea persecución en la familia porque usted ha declarado que es cristiano. Esa fe usted la toma y dice: por causa de ti, Señor, yo voy hacia adelante. Entonces el apóstol, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, número uno, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor, y aquí viene la otra parte, por el amor expresado a los santos. Ahora, amor expresado, oiga, como amor expresado, no estamos hablando de amor de boca, no estamos hablando de amor que simplemente sale de una boca que dice: yo amo, pero que realmente no tiene raíces en el corazón. Estamos hablando de amor, pero que es expresado, que es manifestado. Yo estaba leyendo un pequeño pensamiento que me encontré por ahí y dice de la siguiente manera: hoy tenemos suficiente religión para odiar y despreciar, pero no para amar. ¿Es lo tremendo? Hoy tenemos suficiente religión, y es tremendo porque hay gente que por religión se odian, se desprecian unos a otros. Hemos llegado al punto que, que incluso dentro de los cristianos hay creyentes que menosprecian a otros creyentes porque no piensan como ellos. Hemos llegado a tal punto en que nuestra fe, que nuestra confianza dentro de Cristo, dentro del pueblo de Cristo, nos divida y nos lleve a despreciar a otros. Si no, mire usted lo que sale en las redes virtuales. El calvinista le tira al que no lo es. El arminiano le tira al que no es arminiano. Lastimosamente nos herimos como cuerpo de Cristo. Nos maltratamos, nos dividimos cuando Él nos ha llamado a vivir en una armonía, en un amor constante. El pensamiento sigue diciendo así: tenemos suficiente doctrina para dividir, pero no para unir. ¡Wow! ¿No les parece tremendo? Tenemos suficiente doctrina para dividir, pero no para unir. Tenemos suficiente conocimiento para contender, pero poco amor para animar. Me encanta esta expresión que me encontré por ahí. El apóstol Pablo dice: he escuchado de vuestro amor para con todos los santos. Y entonces, por causa de la fe que tienes en el Señor Jesús y por causa del amor que tienes para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, dice él. Qué lindo es eso. No ceso de dar gracias, dice él. En otras palabras, le lleva a un punto de estar en una constante agradecimiento. Y hoy yo puedo hacer un alto y algunos de ustedes a lo mejor no tienen relación conmigo, no me conocen, no conocen a mi liderazgo, no conocen a la gente que Dios ha puesto al lado mío. Juntos hemos venido trabajando con la iglesia de Cristo. Y yo tengo que darle gracias a un montón de gente. Y esta mañana cuando me doblé mis rodillas allá en mi cama con la cobija encima, yo decía: Señor, gracias. Y no voy a decir nombres porque tendría que seguir con toda la lista de nombres que mencioné en esa mañana, pero yo estaba dando gracias no por la predicación que traía, no recordando esto, simplemente porque es en múltiples ocasiones en que yo doy gracias por esos creyentes que Dios ha puesto a mi lado. Doy gracias a Dios por creyentes que están en otros países. Doy gracias a Dios por creyentes que han venido a los pies de Cristo a través de una palabra que uno le ha dado. Creo que un año y medio, 2 años casi, estuve en una ciudad de Estados Unidos y me acuerdo que una familia que tenía años de no ver, vinieron conmigo, querían comer conmigo, querían platicar conmigo y me dijo la esposa lo siguiente: pastor, yo no he podido olvidarlo a usted, yo tenía años de no saber de ellos. Pues yo no he podido olvidarme de usted. Y le digo: ¿por qué razón? Porque fue usted el hombre que Dios utilizó para traerme cerca de Cristo. Wow, yo no sabía nada de ellos. Hoy ellos están en mis oraciones después de haber recordado lo que ellos han vivido en Cristo Jesús. Están en mis oraciones constantemente.
Y cuando no lo están, veo una foto de ellos, veo un text que pusieron, veo algo en el Facebook y doy gracias a Dios por sus vidas porque han perseverado en Cristo Jesús. Entonces, ese amor es un amor expresado a través de ¿qué? Dice Pablo, haciendo o dando gracias a Dios por ustedes en mis oraciones. Eso es lo que yo hago, familia. Yo doy gracias a Dios por todos ustedes. Algunos de ustedes no los conozco. Algunos de ustedes, mi esposa me dice, mira, ¿te acordás de tal persona? Yo le digo, no me acuerdo. Bueno, esta persona es esto y esto y esto. Ok, ya tengo una idea de quién es. Y entonces damos gracias a Dios porque esa persona se contactó, porque esa persona tiene esto, porque esta persona puede bendecir, porque esta persona tiene una necesidad y damos gracias a Dios porque Dios está con ellos, porque Dios les provea. Vivimos en una constante actitud de agradecimiento. Me encanta que Juan capítulo 15, versículo 8 dice lo siguiente, este es mi mandamiento, dijo él, que os améis unos a otros. Y él dice, hey, sí, que os améis unos a otros como yo lo he hecho. En otras palabras, yo ya les he dado el ejemplo de cómo deben amarse los unos a los otros. Deben seguir mi ejemplo. Y eso es lo que hacemos nosotros como creyentes. Y Pablo estaba haciendo lo mismo. Él estaba orando al Padre por los creyentes porque estaba mirando la fe de ellos y también estaba viendo el amor que se manifestaban entre ellos. Vamos al segundo punto, familia. Vamos al siguiente punto. En los versículos 17 y 18, ustedes pueden leer conmigo. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. Y ahora este versículo es, voy a decirlo así, es inimaginable. Todos necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Os dé. ¿Quién nos lo va a dar? El Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria. En otras palabras, Él está orando. Él no solamente está dando gracias, sino que también Él dice, pero quiero que el Señor les dé a ustedes esto. ¿Qué es lo que Él quiere que nos dé? Espíritu de sabiduría. Y nos lo recuerda en Santiago cuando Él dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios abundantemente y eso lo va a dar. Eso es lo que dice Santiago. Solamente es un reforzarlo con Santiago. Vamos, el apóstol está orando por eso, que reciban sabiduría y revelación en el conocimiento. Ahora, yo estaba pensando en este versículo, en el conocimiento de Él. O sea, ¿cómo conocemos al Señor Jesús? ¿Cómo conocemos a nuestro Señor, a nuestro Rey, a nuestro Dios? ¿Cómo lo conocemos? Hay una manera que es la principal y es a través de la palabra. ¿Ya? Lastimosamente, los creyentes leen. Yo me asombro, y con mucho respeto voy a decir lo siguiente. Yo me asombro que cuando nosotros queremos pasar un test y lo queremos pasar con 95, 98 o 100, piense cuántas horas invierte usted. Y cuando usted va a la Biblia, usted gasta 15, 20 minutos y ya estuvo. ¿Sí? Cuando quiero hacer algo secular, o sea, nuestros ojos, recuerda lo que dije al inicio, la fe en el Señor Jesús. Algunos caminan más con lo que miran o a través de lo que miran, no a través de la fe. Dicen que tienen fe en el Señor Jesús, pero realmente viven más en la dimensión de lo que los ojos están viendo. Igual sucede con la palabra del Señor. Algunos de nosotros queremos conocer y el apóstol está orando que recibamos conocimiento, pero ¿cómo hemos de recibir? Él le pide, Dios, dales conocimiento. Revélate a sus vidas, mi Dios. Revélate a ellos, que ellos tengan conocimiento de ti, revélate a ellos. Y el énfasis está en esto, en que usted tiene que tomar la Biblia. No hay otra razón, no hay otra manera.
Tiene que tomar la palabra para investigarla, para analizarla, para ver qué es lo que Él nos quiere decir, qué mensaje tiene para mi corazón, cuál es el aliciente, cuál es el reto, de qué manera va a ponerme, ¿cómo diríamos? Nos va a poner uncomfortable, incómodos, gracias, nos va a hacer sentir incómodos a través de la palabra. Me encanta cuando Dios me incomoda a través de su palabra. Entonces nosotros conocemos al Señor a través de esto, a través de la oración. Importantísimo, mis amados hermanos, este verso es increíble. ¿Por qué? Porque si Él está orando porque los creyentes tengan conocimiento de Él, cuando pensamos en los que no, si Pablo está orando por revelación para los creyentes, ¿cuánto más por aquellos a los que el enemigo les ha cegado? De acuerdo a lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 hasta el 6. Cuando usted revisa ese pasaje, habla hacia los incrédulos, a aquellos que no conocen al Señor, y dice, pero si vuestro evangelio está encubierto, dice ahí, pero si nuestro evangelio está encubierto, quiere decir, está tapado, no pueden verlo, entre los que se pierden. ¡Wow! Y eso debería alarmarnos a nosotros. Porque hay cientos de miles de gente entre los que se pierden. Yo no he leído las noticias, yo no sé cuántas personas han muerto a través del COVID en este tiempo. Unos salvos, otros perdidos. Y es nuestra responsabilidad llevarles el evangelio a ellos. Entre los que se pierden, este evangelio está encubierto entre los que se pierden. Versículo 4 de 2 de Corintios dice así, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y cuando dice para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, él resume diciendo, y Él es la imagen del Dios vivo. Canta Pablo, porque él está reconociendo aquí que hay un montón de gente que no tienen la iluminación, que no tienen conocimiento de Él. Y el único que va a dar el conocimiento de Él es el Espíritu Santo a través de esta palabra. Y hay otro elemento que ya Pablo lo introdujo. Otra de las formas en que nosotros conocemos es teniendo una relación constante con Él. Es a través de la oración. No podemos ser creyentes que son, que no fructifican. Forma de fructificar es a través de la oración. Forma de conocer al Señor es a través de la oración. Palabra, oración, palabra, oración, palabra, oración. Es la fórmula, por así decirlo, no mágica, sino natural de los hijos del reino de los cielos. Oramos. Sí, familia, oremos para que Dios nos dé conocimiento. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahora, miren otro evento. Cuando leemos pausadamente dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé dos cosas. Espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para que lo conozcamos. Luego en el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que dice Pablo en 2 Corintios 4, versículos 3 al 6? Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cuál es la parte afectada? El entendimiento. ¿Qué es lo que dice aquí? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y ahora viene el por qué quiero, por qué estoy orando para que esto suceda. Y en el versículo, en la palabra que sigue a continuación, dice, para que sepáis. O sea, es una expresión de conocimiento, es una expresión de entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia a los santos? Y este es un versículo, le digo, inimaginable. Porque cuando al final dice, ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia a los santos? Mis amados hermanos, yo todavía, aunque lo he leído en la Biblia, no me lo puedo imaginar cuáles son las riquezas. Tengo una riqueza y es la salvación. Tengo una riqueza y es la esperanza. Tengo una riqueza y es que hay un futuro promisorio para mí. Sí, pero todavía en mi mente yo puedo bajar y entender mi salvación. Todavía creo que tengo una riqueza de esperanza. Todavía tengo como riqueza la palabra del Señor. Pero lo que viene en el futuro, mi mente no lo capta. Es demasiado.
demasiado grande, no lo puedo entender, diría el salmista. Es un verso inimaginable, para que sepáis cuál es la esperanza. Esperanza, familia. Todos necesitamos crecer en el conocimiento de Dios, en su entendimiento de las bendiciones, de los privilegios que Dios nos ha dado. Pero muchas veces no somos agradecidos porque no tenemos un pleno entendimiento de su obra, porque no valoramos en plenitud la obra de Jesucristo en favor nuestro. Ya no lo celebramos como deberíamos celebrarnos. No pedimos. Yo no sé si usted ha orado, pero usted que es padre de familia y está viendo, ¿usted ha orado porque sus hijos reciban conocimiento de Dios? Usted ha pedido al Señor, Señor, ilumina a mi hijo, ilumina a mi hija para que la revelación de tu persona se les haga clara a ellos. Desde muy niños. Es lindo, yo he escuchado niños que a la edad de 9 años, de 11 años, han tenido encuentros con el Señor, con su palabra. Han tenido visiones con el Señor. Y eso ha cambiado la vida de esos pequeños creciendo. ¿Ha orado usted por ellos de esa manera? ¿Ha celebrado con sus hijos cuando ellos manifiestan conocimiento, cuando ellos manifiestan que están interesados en las cosas del Señor? ¿Le ha celebrado a ellos? Yo estoy sorprendido, familia. Estoy sorprendido con los creyentes y le voy a decir por qué. Nosotros oramos porque los hijos alcancen grandes objetivos terrenales. ¿Sí? Todos piensan, mi hijo, yo sé que mi hijo va a ser un tremendo. Déjenme ponerlo de esta forma sin sonar directo y sin sonar que soy alusivo a alguien. No, pero déjeme tomar. Digamos, mi hermano Avi, que no lo va a tomar a mal. Mi hermano Avi es ingeniero. Y entonces, yo quiero que mi hijo me supere a mí. Yo que él sea un ingeniero a lo mejor, no sé, no tengo todas las expresiones, pero que sea un ingeniero cibernético o que sea un ingeniero, qué sé yo, de cosas de astronáutico, ¿no? Que sea un ingeniero civil. Pero la imagen de Avi como ingeniero que él es ingeniero eléctrico, es que su hijo sea más que lo que él es. Cuando empezamos con mi hijo a jugar soccer, él empezó a mostrar que ya era mucho más capaz que yo. Y entonces él empezaba a hacer burla, papá, ya te burlo, ya no puedes conmigo. Y le digo, me da gusto que seas mejor que yo en el deporte, me da gusto, no me molesta. Pero lo tremendo de esto es que nosotros celebramos a los hijos el alcance de objetivos terrenales. Y se lo celebramos en grande. Pero no veo la misma intensidad cuando sus hijos alcanzan metas espirituales. No hay intensidad. Cuando lo que ellos alcancen en este mundo se quedará en este mundo y les servirá por unos cuantos años. Y lo que ellos desarrollen para el mundo de la fe en su espiritualidad va a ser perenne, va a ser por siempre. Y es ahí donde usted y yo deberíamos celebrarle, sentarse y con una tremenda efervescencia en oración, dar gracias a Dios por el crecimiento, para que ellos sigan conociendo al Señor Jesús, para que ellos sigan teniendo revelación del Señor Jesús a sus vidas. Yo reconozco y me quito el sombrero ante aquellos padres que pagan un precio enorme por el avance de las cosas espirituales de sus hijos. Yo me quito el sombrero ante esos hombres y mujeres que sacan horas de horas, que están impulsando, que los están motivando para que se encuentren día a día, semana a semana, mes a mes con el Señor y que la palabra se revele. Me quito el sombrero ante esos hombres y mujeres que pagan el precio por ello. Hace un tiempo atrás fuimos estremecidos por una noticia de unos ministros aquí en Toronto que enviaron a su hijo a un seminario a Estados Unidos. No tengo todos los detalles en este momento, que es algo que se me está viniendo. Y creo que vinieron para Canadá. Perdónenme, no me acuerdo si fue en Estados Unidos o acá, pero ellos vivían acá, él estaba estudiando en Estados Unidos. Y de pronto una situación X y su hijo que estaba preparándose ya para servir al Señor, fallece. Un joven, creo que de 21, 22 años. Y mis hijos fueron estremecidos por eso.
Y ellos conocen a los papás de este joven que falleció, que estaba preparándose para servirle al Señor. Pero qué lindo es, ¡ja!, que saber que sus padres estaban animando, que estaban apoyando a su hijo para servirle al Señor. Qué lindo es eso. A esa edad, cuando la mayoría de los creyentes están empezando a esa edad, mi hijo tiene que ir a la universidad. Amén, estoy con ustedes. Tienen que estudiar. Amén. Pero si su hijo tiene una inclinación, ahora, hay otra cosa que yo le quiero mencionar y eso me saca del tema, pero tengo que decirlo, tengo que decirlo. Vean lo que pasa en la iglesia. Cuando un joven viene a la iglesia y empieza a mostrar interés por la Biblia y empieza a mostrar interés por la oración, y este joven está buscando cómo servirle al Señor y empiezan a llamarle ratón de iglesia, porque solo quiere vivir en la iglesia. ¿Sabe qué es lo que la gente piensa? Oh, seguro tiene un llamado de Dios. Porque mostró interés en orar, porque mostró interés en leer la Biblia. Oh, seguro tiene un llamado de Dios tremendo. Hay que impulsarle para que siga ahí. No, no. Déjeme decir lo siguiente. Esa debería ser la normativa de todos. O sea, cuando alguien muestra interés por estudiar la Biblia, tiene un llamado. ¿Y qué pasó con los demás? Es tremendo, ¿ya? Es tremendo. Todos los creyentes deberían mostrar interés. Me choca cuando alguien llega entre creyentes y dice, hey, ¿tú sabes qué dice este versículo tal? No, yo no soy pastor, pregúntale al pastor. Ah, yo no soy pastor, pregúntale al pastor. Disculpe. O sea, todos los creyentes deberíamos saber lo que la Biblia dice. ¿Amén o no amén? El problema es que pensamos que solo los pastores tienen que estudiar la Biblia. Y solo los líderes tienen que estudiar la Biblia. No, señores, es para todos los creyentes. Esto es tremendo, familia. Porque el apóstol está orando para que usted y yo tengamos ¿qué? Conocimiento, tengamos revelación de Él. Y en el versículo 18, mi oración es que los ojos de vuestros corazones sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia a los santos. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria? Les digo, me cuesta imaginarme esto. Es mucho. Un tercer aspecto que quiero tocar en estos versículos 19, y ya voy terminando, porque en 5 minutos comienza la otra actividad. Así que esto es un milagroso, familia. Tengo 2 minutos y medio para terminar. Número 3, debemos de orar para que los discípulos sean conscientes de las bendiciones que Dios nos ha dado. Ese es el versículo, perdón, ese es el punto 3, las riquezas que Dios nos ha dado. Y ahí cuando usted mira en el asunto de nuestra fe, de esas bendiciones que son innumerables, que son incontables, tenemos cualquier cantidad. Hay 3 elementos que uno no debe dejar pasar y son fe, esperanza y amor. Son 3 elementos, no los podemos perder. 3 ingredientes de nuestra vida cristiana: fe, esperanza y amor. Y 2 de ellas, más bien las 3 de ellas están en estos versículos. Uno se las encuentra ahí. Los 3 elementos que componen nuestra vida cristiana están ahí, familia. Pablo realmente estaba buscando entonces que los creyentes tuvieran un panorama más completo. ¿Sí? ¿Cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros? La esperanza a que Dios nos ha llamado. La esperanza de su llamamiento. Yo creo que todos tenemos esperanza. La esperanza es aquella cosita que aunque esté así como débil y a punto de apagarse, si hay esperanza, esa llamita de esperanza prenderá el alma, el espíritu de cualquier hombre. Alguien puede sentirse en asuntos de esperanza, de fe, totalmente debilitado por las circunstancias, pero solamente necesita un toque de la fe de la que está en la palabra, y eso prende la esperanza del hombre. No nos deja ahí. Pueden estar la oscuridad densa sobre nosotros, pero si la esperanza se mantiene, está bien. Yo me acuerdo que habían entre mis amigos expresiones algo así como un joven le preguntaba a una señorita, hey, ¿tengo alguna oportunidad contigo? Le decía.
Y de 1 a 10, decime cuánto tengo. Y entonces la señorita se quedaba pensando y le decía, 1. 1. Tengo esperanza, dijo. Voy a aprovechar ese 1. O sea, no importa que hubiera 1, de 1 al 10, si le hubiera dicho 5, era más fuerte la esperanza de poder conquistar el corazón de la joven. Si era 8, era todavía mayor. Pero le decían 1 y el joven decía, aunque sea 1, quiere decir que todavía tengo esperanza de poder conquistarla. Solo hay esperanza cuando alguien se la provee a uno. Y nuestra esperanza proviene de Jesucristo. Y cuando no hay esperanza, nos morimos. Estaba leyendo en un libro la historia contada por el mayor Aaron Kushner. Él estuvo prisionero en Vietcong por más de 5 años y él describe que uno de sus compañeros también de su mismo grupo militar, joven, 25 años, era un joven con muchos deseos y tenía esperanza hacia el futuro. Y en ese deseo de ver el futuro hacia adelante, él hizo un convenio con el coronel que les cuidaba en los terrenos enemigos. O sea, él hizo un convenio con el coronel enemigo. Y le dijo, si ustedes me prometen que me van a dar libertad en el futuro, yo les ayudo para vencer a grupos militares que son contrarios a ustedes. Y él se metió en ese convenio con el coronel y empezó a ayudarles estratégicamente en los centros de concentración donde estaban los presos. Empezó a ayudarles, les decía, es posible que vengan, este grupo militar venga por este lado, ustedes deberían prepararse por esta otra cosa, las armas que van a utilizar. El hombre empezó a involucrarse, pero después de 2 años se enteró que el coronel no tenía ningún deseo en su corazón de dejarlo libre. Y cuenta el coronel, el mayor Aaron Kushner, cuenta él que cuando él se entera de que no iba a ser liberado, o sea, este joven de 25 años se cayó, emocionalmente se cayó. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de que todo lo que había hecho era sin esperanza alguna. No había esperanza de que iba a ser liberado. Y cuenta la historia de que este joven dejó de comer, se convirtió en un zombi, dejó de hacer el trabajo que le pedían hacer, rechazaba toda expresión de ánimo, pasaba el día acostado, todo el día acostado. Lo llegaban a levantar y no podían porque su cuerpo estaba débil. Y dicen que estaba en una posición fetal, chupándose el dedo. 3 meses vivió después de haber escuchado que no sería liberado. Perdió toda la esperanza. Y este versículo 18 dice, para que sepáis cuál es la esperanza, que sepamos, que entendamos de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así que tenemos herencia, familia. Tenemos herencia en Cristo, tenemos riquezas en Cristo. Incontables bendiciones nos acompañan. Incontables riquezas tiene el reino de los cielos para todos los creyentes. Incontables. Así que no las pierda de vista. Dios es fiel con nosotros. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias por la palabra, por permitirnos aplicar la palabra, mi Dios, por permitirnos vivir la palabra, por permitirnos en Jesucristo vivir en amor, en fe, en esperanza, por permitirnos en Cristo mirar, mi Dios, con los ojos de la fe y vivir con los ojos de la fe, por permitirnos en Cristo disfrutar de nuestra vida en Cristo como nadie lo puede hacer, Señor. Y saber que día a día nuestros ojos están siendo iluminados a través de tu palabra. Nuestra vida está siendo iluminada y estamos conociendo de Él día a día, día a día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.